Antes que nada, gracias por estar ahí, sobre todo en estos tiempos donde de lo único que se habla es de COVID-19. De paso, les comento que el Instituto está realizando el diagnóstico de esta enfermedad dentro de la red de laboratorios de los hospitales de la ciudad, contando, por supuesto, con la validación de bioquímicos del Hospital Durán. El año pasado les hablé más específicamente sobre las técnicas de diagnóstico y distribución de las variantes de rabia en la Argentina. En esta oportunidad quisiera presentarles aspectos de la rabia transmitida por murciélagos insectívoros y su enlace terrestre, con la intención de transmitirles un poco mi experiencia personal en el tema e intentaré contestar algunas preguntas que me surgieron en su momento basándome en trabajos publicados. Agradezco al Consejo Profesional por darme la oportunidad de llegar a ustedes, al director a cargo, Dr. Belerenian, y al Comité de Docencia e Investigación del Instituto por el apoyo diario, al grupo de rabia del Instituto, integrado por profesionales veterinarios, biólogos y técnicos, al servicio de neurovirosis del Instituto Anlis Malbrán, por secuenciar nuestros productos de PCR, y al Centro de Información en Salud que nos ayudan en la búsqueda de papers. Como introducción, brevemente, y para no reiterar la etiología con otras presentaciones, el virus de la rabia simplemente es un virus que con forma de bala, que posee una hebra de ARN negativo y que pertenece al género Lyssavirus filogrupo 1. En el continente americano es una enfermedad de murciélagos y de carnívoros, respectivamente, que circula en ciclos independientes hasta provocar una encefalitis fatal. Los quirópteros, mientras están en el periodo de eliminación, pueden tomar contacto eventualmente con especies terrestres y el hombre, provocando lo que se conoce como el fenómeno de spillover o de derrame. Existen variantes que circulan en diferentes especies de murciélagos insectívoros, teniendo cada especie su propia variante de virus. En América del Norte y del Sur, los géneros de especies de murciélagos en donde se ha encontrado rabia con más frecuencia son los que aparecen en el mapa e incluyen a los que aparecen a la derecha, que se encuentran distribuidos a lo largo de todo el continente. El primer caso humano por murciélago insectívoro fue registrado en la Florida, Estados Unidos, en 1953, de un niño de 7 años mordido por un Tadaria brasiliensis. Les cuento que esta especie en particular es famosa como una estrella de rock en las Américas, en lo referente a la transmisión de la rabia, desde que se empezaron a estudiar estas especies. En Argentina, en 1965, se diagnostica el primer caso de un Lyssavirus ega argentinus del puerto de Buenos Aires. En el boletín del primer congreso de OPS de rabia para las Américas de 1967, realizado en nuestro país, ya se presentaban trabajos en murciélagos insectívoros, especialmente de Estados Unidos y Brasil. Y en esa reunión, la doctora Cresini, que era jefa del laboratorio del instituto, menciona el evento de este murciélago del puerto, pero sin darle mayor relevancia. Supongo que estaría más preocupada en producir la vacuna CRL. La primera comunicación científica de aislamiento de virus rábico fue la de Sileoni y otros del Instituto Vanella de Córdoba, a partir de un Tadaria brasiliensis capturado en esa provincia en 1970. En el año 76, en Cava, se produce el pico de casos de virus calle con 6 decesos humanos. Se toman las medidas correspondientes hasta hacerla desaparecer en 1981. Luego de 9 años de silencio epidemiológico, en febrero de 1991, ingresó al laboratorio del instituto un ejemplar de Tadaria brasiliensis procedente del barrio de Barracas, que había mordido a una niña de 10 años. Según el relato, el encargado del edificio encontró el ejemplar en la terraza y se lo entregó a la niña para que lo cuidara. Se produce la mordedura y la madre consultó con un veterinario particular que lo derivó al instituto. Era el primer caso de rabia aérea desde el 65 y casualmente me tocó diagnosticarlo a un mes de haber ingresado al instituto. A partir de allí siguieron ingresando casos positivos todos los años hasta el presente.
No sabemos con precisión la causa de este resurgimiento en estas especies, pero por aquellos años en Cava hubo un boom de la construcción y tal vez eso los movilizó obligándolos a reubicarse y dispersar el virus, o bien algún evento que los hizo migrar desde otra provincia. Los médicos del servicio antirrábico del Hospital Durán comenzaron a tratar y hacer el seguimiento de cualquier contacto relacionado con murciélagos, pero nos llegaban consultas de algunos colegas y eventualmente del público que nos decían que muchos médicos en el interior del país ni siquiera trataban este tipo de accidentes, restándoles importancia. La primera pregunta que nos surgió fue si en todos los murciélagos positivos el virus llega a glándulas salivales y cuál sería la carga viral. Comenzamos a estudiar la anatomía de las glándulas salivales del murciélago con el fin de realizar un trabajo como una forma de cuantificar y evaluar la presencia de virus rábico en saliva. Para poder acceder a las glándulas se realiza una incisión por línea media del cuello por ventral y luego retrayendo la piel aparecen las glándulas submandibulares resaltadas en los círculos amarillos. En una vista lateral de un Tadaria brasiliensis puede observarse la glándula submandibular y en dorsal con un aspecto más translúcido en el círculo negro la parótida. Se realizaron cortes histológicos para asegurarnos de la estructura de la glándula submandibular, que está formada por acinos mucosos. La función del moco está relacionada con la adherencia del insecto a la lengua, dificultando que escape. Aquí tenemos el corte de la parótida. En los acinos se sintetiza mayormente la secreción de gránulos enzimáticos que tienen la función de comenzar la predigestión del exoesqueleto de los insectos, como también de su contenido graso. Importantísimo para la rápida metabolización de la grasa como fuente de energía para el vuelo. Guardábamos todos los ejemplares positivos a menos 70 grados centígrados, los cuales venían en distintas condiciones, algunos bastante dañados. Por lo que decidimos elegir 26 de los que estaban en mejores condiciones entre el 99 y el 2005 para realizar nuestro estudio en glándulas salivales. Tomamos entonces 26 positivos y realizamos el aislamiento en ratones lactantes con éxito en 20 de ellos. El porcentaje de aislamiento fue del 76,9%. Como control realizamos el mismo estudio en 20 ejemplares negativos en cerebro. Las especies positivas fueron 3, de las cuales el 80% fue Tadaria brasiliensis, correspondiente a variante 4, que por otro lado es el más abundante en la ciudad y suele estar en pequeñas colonias, en taparroyos o en cúpulas de edificios antiguos. Las otras especies del género Lasiurus fueron menos frecuentes y se correspondieron con las variantes 6 y una subvariante. En esta tabla, en la primera columna, están los años en que ingresaron los ejemplares, luego el número de muestras analizadas y en la tercera, la especie. Desde 2003 hubo una muestra que recién pudo aislarse luego de un primer pasaje en ratón lactante, indicado entre paréntesis. Y en la última columna figura el título viral hallado en glándulas. Para que pueda entenderse mejor, el título de un virus es una forma de expresar una concentración de partículas virales en un volumen determinado. Podría definirse como la máxima dilución peso sobre volumen en base 10, en la que se mueren el 50% de los ratones que son inoculados con una dosis intracerebral de 0,03 mililitros, también conocida como dosis letal 50. Los asteriscos indican el rango del título mínimo, que fue 2,5, y el máximo de 4,5. Se tomó dentro de las muestras un grupo de 5 ejemplares para hacer la comparación del título promedio en cerebro y en glándulas. Se aprecia que la concentración viral es mayor en cerebro porque el virus llega primero allí, se multiplica activamente y luego difunde por vía nerviosa a las glándulas. La diferencia es de aproximadamente un logaritmo, digamos. Con respecto a los contactos, para decirlo de una forma más gráfica, lo que sucedió fue que dentro de los 6 años del periodo de estudio,
con esos 20 positivos, solo existió la chance de contagio en 10 ocasiones. 4 perros, 5 gatos y un humano. Lo cual no es muy importante en número, aproximadamente 1,6 por año, pero justifica seguir los casos y continuar con la vacunación antirrábica anual. La segunda pregunta que surgió es, en un gato mordido por un murciélago positivo, ¿puede llegar el virus a sus glándulas salivales? Para ello se realizó un experimento en que se estudió el efecto de la inoculación de una suspensión de glándulas salivales de un murciélago, Heptesicus fuscus, con título 2,2, vía intramuscular a 4 gatos de entre 1,5 y 2 kilogramos. Se determinaron los periodos de incubación y de estado de la enfermedad. Los 4 enfermaron, pero solo en 2 se pudo aislar y titular el virus en glándulas salivales. Los títulos obtenidos fueron de 1,7 y 3,2. Hasta el momento no hay registro de virus rábico de variantes aéreas de murciélagos insectívoros que se haya transmitido a un gato y que haya iniciado un deceso humano o un brote. Esta ausencia podría explicarse debido a las campañas de vacunación y a la vigilancia de los focos. Pero no sucede lo mismo con la variante de vampiro. Esta publicación describe uno de los pocos casos registrados de 2 decesos humanos por mordedura de un gato infectado con variante 3, es decir, con ciclo aéreo-terrestre con transmisión terrestre. La tercera pregunta fue, una vez que el virus llega al encéfalo, ¿se distribuye en las mismas estructuras anatómicas que las variantes terrestres? Siguiendo con el mismo trabajo de los gatos inoculados con virus de murciélago, una forma de evaluar la positividad de una inmunofluorescencia directa en forma semicuantitativa es a través de una escala de concentración de corpúsculos por campo microscópico. En la foto de arriba a la izquierda se ve un positivo de 4 cruces, como para tener una referencia. En la primera columna de la tabla se encuentran las estructuras anatómicas analizadas de los 4 gatos. Pudo verse que en donde siempre hay corpúsculos en mayor o en menor concentración, son en el cerebelo y la médula oblonga, que están señaladas en la foto de abajo dentro del círculo verde. Por lo que resalta la importancia de contar con esas estructuras al realizar el diagnóstico de laboratorio. El gato de la columna 3, fíjense que no presentó corpúsculos en cerebro e hipocampo o hasta damón, pudiendo llevar a informar el resultado inicial como un falso negativo, si solo se analizaran estas 2 estructuras. Por eso es importante contar con todas las estructuras anatómicas. Esta es la boca abierta de un Untaria brasiliensis. Fíjense el gran desarrollo de los caninos y de los premolares y molares para la trituración de los insectos. Se observan pequeños fragmentos de los mismos, también puede observarse la gran cantidad de saliva que produce. Pero si la comparamos con la boca de un perro, su mordida es realmente pequeña. La cuarta pregunta fue, considerando que los murciélagos tienen una apertura de mordida pequeña y poco profunda, ¿cómo puede el virus diseminarse tan rápidamente? En este estudio, esta variante de murciélago de pelo plateado se encontró asociada a 10 casos humanos de una población de indígenas de los Estados Unidos entre 1994 y 1995. Lo que se quiso demostrar es si había alguna diferencia entre la variante de este murciélago y la variante de coyote terrestre. Para realizar la infección con virus murciélago, se partió de una muestra de cerebro humano infectada. Para la de coyote, se partió de glándulas salivales positivas. Se inocularon ambas cepas en líneas celulares y se incubaron a 37 y a 34 grados. En la primera columna se ven las líneas celulares inoculadas. NA en neuroblastoma de ratón, BHK, fibroblasto de riñón, MA104, célula epitelial de riñón. En neuroblastoma no se observa una diferencia entre los títulos de ambas cepas, pero en BHK y en MA104 sí, y especialmente en los títulos obtenidos a 34 grados con la cepa de murciélago, mucho más altos y están resaltadas en los círculos verdes. En un análisis de las secuencias,
de aminoácidos de las glicoproteínas de ambos virus, se comprobó una diferencia de 27 aminoácidos. Y además se observó que los procesos de fusión del virus de murciélago con las células estaban asociados a pH bajo, entre 5,2 y 5,4, y especialmente a temperatura de 34 grados, condiciones que favorecieron su internalización y dispersión célula a célula. Esto podría explicar la habilidad del virus murciélago para replicarse con eficiencia, tanto en fibroblastos como en células epiteliales de la dermis, para luego invadir terminales nerviosos, como también en células epiteliales del sistema respiratorio, que es una vía de transmisión comprobada en murciélagos cuando inhalan aerosoles en cavernas. En cambio, en la infección rábica por cepas terrestres, por ejemplo virus Calle, está descrito que la primera replicación se produce en el tejido muscular del sitio de mordedura para luego invadir el sistema nervioso, facilitado por una mayor profundidad de mordida. Otro evento de relevancia fue en 2008 el primer caso aéreo terrestre en un felino de Cava. Según consta en el certificado expedido por la clínica en donde fuera atendido, se trataba de una gata de 2 años castrada que presentaba un cuadro de aparente intoxicación con vómito y cialorrea. Desde que se la vio con el murciélago hasta el inicio de los síntomas transcurrieron 16 días y la muerte ocurrió 6 días después. Había tenido contacto con otro felino y un perro con los que convivía y con personas de la familia. Mordió a 3 personas en el periodo de estado. El diagnóstico fue realizado por inmunofluorescencia directa e inoculación en lactantes. Se caracterizó con anticuerpos monoclonales correspondiendo al patrón de la variante 4 asociada a Tadaria brasiliensis. Todos los contactos fueron tratados y los otros animales fueron controlados y no desarrollaron enfermedad. Veamos un poquito de epidemiología de los últimos 12 años. Como se puede ver, el 60% de los ingresos son murciélagos insectívoros, de los cuales el 91% son Tadaria brasiliensis, luego 22% de gatos, 11% de perros, 4% de bovinos y equinos y 3% de roedores. Las técnicas usadas en el Instituto Pasteur para los encéfalos frescos, las muestras frescas, las técnicas gold estándar son la inmunofluorescencia directa y el ensayo biológico. Puede hacerse en lactantes o en línea celular, aunque la mayoría de las muestras actualmente se realizan en cultivo celular. Cuando se pierden los límites anatómicos y el cerebro está licuado o descompuesto, se usan las técnicas moleculares como la RT-PCR de punto final y en tiempo real, o bien cuando se quiere caracterizar molecularmente la variante de virus. No sirven para diagnóstico muestras formalizadas y las de murciélagos momificados o sin cabeza. Para el dosaje de anticuerpos se usa un kit comercial para medir IgG, antiglicoproteína. La protección comienza a partir de las 0,5 unidades mil equivalentes por mililitro y se utiliza para humanos, perros y gatos que tuvieron contactos. Con respecto a las variantes que circulan en el país, ya mencionamos a variante 4, Tadaria brasiliensis, y a variante 6, la Ciurus. Tadaria brasiliensis es un animal muy rústico y soporta un amplio rango de temperaturas. En nuestro país se lo encuentra desde Jujuy hasta Chubut. La colonia más grande conocida se encuentra ubicada en el dique Escava de la provincia de Tucumán y se ha estimado su número en millones de individuos por el Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina, el PCMA. En el medio urbano suele presentarse en colonias de unos 20-30 individuos, en taparrollos de edificios en altura, podríamos decir en convivencia con el hombre. Es totalmente urbano, ya que las luces y la basura le ofrecen una buena oferta de insectos, especialmente moscas y mosquitos. Y cuando están enfermos pueden generar episodios de contactos con el hombre y las mascotas, e incluso spillovers. La variante 6, la Ciurus, no vive en colonias, forma familias en huecos de árboles. Miotis también, y se lo asocia cerca a lugares con agua, en donde se alimenta de mosquitos y mosquitas. Histiotus se distribuye en zonas montañosas, puede estar en grupos desde Salta hasta Río Negro, se alimenta principalmente de polillas y pequeños escarabajos. Ptesicus no se lo asocia con colonias, podríamos decir que tiene los hábitos semejantes a los de la Ciurus.
El vampiro, de modo rotundus, se encuentra distribuido desde México hasta la región central de nuestro país. Históricamente llegaba hasta el meridiano 63 oeste y el paralelo 29 sur. Nosotros normalmente no recibimos vampiros, pero sí muestras de bovinos y equinos. La mayor parte de las muestras, por variante 3A, provinieron de Salta y Córdoba, es decir, del NOA. En 2018 detectamos casos hasta el paralelo 31 sur, cerca de la localidad de Iquios Cruz, y también hubo un bovino de Río Cuarto. La variante 3 se distribuye más en el NEA, es decir, hacia Chaco, Formosa y Corrientes. La variante 1 aparece esporádicamente en forma de brotes de origen boliviano. El último caso que tuvimos fue en 2018, proveniente de Salvador Massa, Salta. La variante 2 es silvestre y está asociada muy posiblemente al reservorio zorro cangrejero distribuido en la región conocida como el Gran Chaco. Pero en las ciudades cercanas al monte, el ciclo también se sostiene entre perros domésticos. Esto lo hemos comprobado por cepas aisladas y derivadas por el laboratorio de Chaco al Instituto para Identificación Molecular en 2015-2017 y están relacionadas con cepas paraguayas de 2014-2015 de Filadelfia y Loma Plata en Paraguay. Los positivos fueron el 8%. La caracterización principalmente correspondió a cepas de quirópteros, en conjunto fueron el 91,2%, y las más importantes fueron la variante 4 y la variante 3A. Las terrestres son poco significativas, solo el 8,8%. Esta es la lista de spillovers diagnosticados en el instituto, salvo uno, el miotis de 2018 de Pinamar, que se incluyó solamente a los fines de dar continuidad a los hallazgos hasta el presente. Fue diagnosticado y caracterizado por zoonosis urbanas de Avellaneda. Tenemos especies silvestres de Chaco en 1993, un zorro cangrejero por variante 3, en 1995 otro zorro sin especificar especie por variante 4, de Río Negro Bariloche en 2018 un zorro colorado por variante 4, casos humanos en 1997 de Chaco y en 2001 de Corrientes, ambos por variante 3, en trabajadores rurales, muy posiblemente leñadores. Luego perros y gatos, mayormente por variante 4, hay 2 por Eptesicus y los 2 de Miotis. Bueno, las conclusiones asociadas a los spillover son que la variante 4 se encontró asociada al 60% de los casos, la variante 3 al 15%, Eptesicus 10%, Miotis 10% e Histiotis 5%. Las provincias más afectadas fueron Córdoba, 35%, Buenos Aires, 25%, Chaco, 20%, en su conjunto Cava, Río Negro, Salta y Corrientes, 20%. Por especie, el gato más importante, hubo 9 casos por gato, perros 5, zorros 4 y 2 humanos. La aparición de zorros implica que debe mantenerse la vigilancia sobre estas especies. Aunque la chance es baja, no deberían minimizarse los accidentes por mordedura de perros y gatos en áreas no endémicas de variantes terrestres. Y, por supuesto, deben mantenerse los programas de vacunación. Bueno, para ir finalizando, algunas curiosidades del público. Esto lo trajeron para analizar como un murciélago. Se trata de una chinche de agua bastante grande. Y, por último, se ve que a este lo velaron y luego lo trajeron en su pequeño ataúd con la mortaja. Como ven, hay público para todo. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya servido la información. Les dejo un mail para consultas al laboratorio. Hasta pronto.